Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio del Círculo de Estudio. El tema que hoy vamos a estar hablando es sobre la educación para la interculturalidad. Los maestrantes que estamos presentes en esta sesión somos la profesora Sarit Berenice, el profesor José Roberto y una servidora, la profesora Cecilia del Carmen Chi. Bueno, vamos a arrancar con este interesante círculo virtual partiendo del concepto de interculturalidad. Y es que este surge a raíz de lo que hoy en día conocemos como multiculturalidad. Y hay que aclarar que no es lo mismo, ya que la multiculturalidad se refiere a que las personas tienen conocimiento de que existen diferentes culturas, pero no existe una relación entre estas culturas, dando como resultado la discriminación y el racismo. En cambio, la interculturalidad pretende que entre las culturas exista interacción, respeto, aprecio, armonía, para que pueda llegar a existir una sociedad intercultural. El concepto de interculturalidad aún no es una realidad como tal, pero se busca que la educación ponga en marcha ese concepto y se han realizado modificaciones en los planes y programas de estudios para expandir un nuevo horizonte visto desde una perspectiva basada en valores, en busca de combatir la discriminación y el racismo y poniendo en práctica la educación inclusiva, por lo que entonces dejaría de ser una educación intercultural para convertirse en una educación para la interculturalidad. Pero pues para hablar más a fondo de estos temas, el profesor José Roberto y la profesora Sarit Berenice nos hablarán sobre simetría escolar y simetría valorativa, respectivamente. Pues, maestro José Roberto, díganos por favor qué es la simetría escolar, a qué se refiere, cuál es su concepto, platíquenos por favor. Bien, muchas gracias, maestra Ceci. Como tú lo mencionaste en un inicio, ¿no? Lo que es la interculturalidad es una utopía en la cuestión educativa, puesto que para alcanzarla hay que trabajar mucho, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que trabajar mucho en lograr esta armonía entre los alumnos, ¿no? Ese cambio de pensamiento. Y se menciona la simetría escolar porque pues en ella se destaca mucho lo que es la división de los alumnos de las zonas indígenas, ¿sí? A través de los censos de población y vivienda, pues se enmarcan mucho cómo estas zonas indígenas bajan mucho lo que es su nivel educativo, puesto que ellos se sienten, digamos que de cierta manera, inferiores a los demás, ¿no? Entonces, no le ven mucho el interés o vaya el reflejo de sus estudios en su vida cotidiana. Entonces, es más notoria la baja deserción, ahora sí que la deserción completa del estudio. Entonces, los alumnos a lo que es a nivel indígena, pues sufren mucho esta cuestión de lo que es la simetría escolar, ¿no? Y pues básicamente es lo que se pretende combatir, ¿no? Ofreciendo una educación de calidad a través de lo que es el sistema educativo, ¿sí? Que nosotros como maestros tenemos que prepararnos para cambiar lo que es el pensamiento de nuestros alumnos y por ende de nuestra sociedad en un futuro, ¿no? Eso es lo que se habla de lo que es la asimetría escolar, ¿sí? Maestra Pues, Sarit, gracias maestro José Roberto. Maestra Sarit, ¿usted qué nos puede mencionar sobre la simetría valorativa? ¿Qué significa? ¿Cómo se apega este concepto a la práctica educativa? Ok, un gusto saludarles, compañeros. Pues efectivamente, algo muy interesante en cuanto a lo que es la interculturalidad es la asimetría valorativa. Como bien mencionaba el maestro Roberto, la asimetría escolar va muy de la mano a todo lo que son los programas, los contenidos y lo que el docente debe trabajar en el aula de clases. Sin embargo, la simetría valorativa
se enfoca más a un grupo que en este caso sería el grupo de indígenas, ¿no? Que muchas veces son los que sufren de discriminación, de racismo y que todo lo que ellos traen, todo lo que traen inmerso, esa cultura que ellos deberían valorar o deberían mostrar con orgullo, muchas veces lo esconden, muchas veces se vuelven apáticos a convivir porque piensan o no solamente lo piensan, sino han visto cómo se le ha discriminado, se le ha dado poco valor a su cultura. Por ello, es importante que esta asimetría, es decir, estas diferencias, se trabajen. ¿Y cómo se va a lograr? Bueno, pues primero hay que tener el conocimiento de la diversidad. Nosotros como maestros tenemos que mostrarle a nuestros alumnos, darles a conocer que hay muchas culturas y que todas merecen respeto. Y el respeto es algo muy importante en este aspecto de la interculturalidad, pero no podemos pedir que se respete algo que no se conoce. Por lo tanto, lo primero es darles el conocimiento, ¿sí? Que la sociedad, por medio de la comunidad escolar, sepan que hay muchas culturas, muchas formas de pensar, ideología, pensamientos y tantas cosas que tenemos que respetar. Y a la medida que nosotros vamos respetando, vamos también haciendo que estas personas que se sienten más discriminadas por su etnia, por su lengua, por su raza, color o diferentes aspectos de su cultura, pues se sientan valorizadas. Hay que rescatar. Me gustaría mencionar una experiencia cuando uno de mis alumnos de primer grado viene de otro estado, de Campeche, y entre su vocabulario menciona algunas palabras que son habladas en una lengua originaria del estado de Campeche, del Maya. Entonces, cuando él menciona esas palabras en el grupo, muchos se reían por desconocimiento. Entonces, para evitar que el niño se sienta mal, que no las mencionara, porque algunos compañeritos sentían esa palabra era graciosa, ¿no? Entonces, le pedí que me explicara qué significaban esas palabras para él o qué quería decir con ello. Y a la medida que el niño me fue diciendo, yo sentí que él se sentía emocionado de pronunciar esas palabras porque le recordaban al lugar de donde venía. Entonces le dije, ¿por qué no compartes esto con tus compañeros? Y lo que tú me estás diciendo, pues lo puedes compartir con ellos. Entonces, considero que para él fue relevante porque a partir de ahí él cuando mencionaba alguna palabra que por costumbre se le saliera, pues ya no se sentía apenado, sino ahora trataba de explicarles a sus compañeros qué quería decir. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esa diversidad, le hacemos el conocimiento a los demás, lo externamos, entonces hacemos que ellos también conozcan y respeten esa diversidad y por supuesto, quien forma parte de esa cultura la valore, se sienta valorizado. Entonces, ahí vamos a ir combatiendo esa simetría valorativa. Todo esto es un arduo trabajo, no es cuestión de la noche a la mañana, pero cada uno de nosotros podemos ir poniendo nuestra semillita para lograr una sociedad que respete, que conozca y que pueda apreciar la diversidad de la cultura. Gracias por el espacio. Así es, Arid, y como tú lo mencionas, ¿no? Creo que desde lo que es el nivel educativo, desde el inicio, lo que es toda la educación básica, si los maestros nos orientamos a educar de una manera consciente, ¿sí? Con nuestros alumnos, creo que es donde se va creando ese cambio de pensamiento o así que entre nuestra comunidad estudiantil, ¿sí? Para que ellos en un futuro, cuando sean adultos y sean aún más conscientes de ello, puedan ahora sí que valorar, ahora sí que la riqueza de la sociedad en la que viven, ¿no? De la diversidad y ver en cada una de esas individualidades una riqueza o ¿cómo se llama? Un aporte más a la sociedad, ¿no? Algo bonito, algo bien. Eso es lo que se espera. Sobre todo, profesor, que vivimos en un país que, hablando de cultura, es un país
con una diversidad cultural impresionante. O sea, vivimos, por ejemplo, nosotros en el sur tenemos un estilo de vida, una cultura, una comida tradicional muy diferente a las, cultura del norte del país, que está más apegada al Estados Unidos, y que pues los niños de allá tienen una educación muy diferente a la de nosotros. O también otro de los temas es la movilidad escolar de los niños que se van de un estado a otro. Por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, que es en Teapa, los niños y sus familias tienden a irse mucho a Mérida, a Cozumel. Entonces de allá obviamente aprenden otras palabras, como decía la maestra Sarit, palabras de la lengua maya. Entonces, bien, regresan, porque van y vienen, regresan, implementan nuevas palabras, y es ahí donde los niños, pues como a los alumnos de la maestra Sarit, les causa risa porque no conocen su significado, porque la pronunciación es diferente, pero en realidad están aprendiendo palabras nuevas de una lengua que pues para México debe de ser un orgullo, la lengua maya, y que yo creo que muchos docentes deberíamos estar preparados, teniendo conocimiento de esta lengua que es la maya. Entonces, creo que estos temas de interculturalidad son muy importantes, más que nada por el país en el que vivimos, que es inmensamente con distintas culturas, así es. Bueno, pues, maestros, agradezco su intervención, las aportaciones que hoy nos han brindado para hablar de este tema de la educación para la interculturalidad. Me alegra coincidir en el pensamiento de que son temas importantes, sobre todo para nuestra práctica docente. Agradezco a las personas que visualizaron nuestro pequeño círculo virtual en donde comentamos y dimos nuestras aportaciones sobre este valioso tema. Pues me despido de ustedes y agradezco mucho el tiempo que nos brindaron para este pequeño círculo virtual. Gracias, Un maestro. gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.